Bienvenidos a la cápsula 2 del módulo 1 de salud mental, donde vamos a desarrollar intervención en crisis. Los seres humanos a lo largo de su vida enfrentan diferentes tipos de crisis. Están expuestos a situaciones de conflicto que se dan y, como lo define Slakew, describe las crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado inicialmente positivo o que puede resultar también negativo. Alfredo Moffat, en su libro Terapia de Crisis, la emergencia psicológica, se refiere a las crisis psicológicas que ocurren ante transformaciones inesperadas que se pueden dar tanto de manera ambiental como de manera diferente a las situaciones que él suele expresar. Y él plantea que el yo no se percibe. Este mecanismo en este presente se detiene en el tiempo subjetivo y el yo queda solo y paralizado, se pierde en sí mismo. Los mecanismos de adaptación al presente o a la persona que se encuentra en esta situación de crisis se encuentran absolutamente saturados, ya que ésta está atravesando una situación que desconoce y lo cual dificulta de alguna manera su curso de vida. Hace que la vida se altere porque ocurre un evento que nosotros llamamos disruptivo. Se disrumpe, se corta y esto genera una situación peligrosa porque está muy elevado el nivel de estrés, desencadenándose a través de este nivel elevado cambios extremos en la impulsividad y la excitación de la persona, ante los cuales los mecanismos de defensa y adaptación no funcionan. Las crisis relacionadas con el desarrollo se refieren a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida a la otra. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando cuando iniciamos con el nacimiento. En el nacimiento tenemos la primera crisis que implica venir a este mundo y compartir una serie de experiencias, tanto de los padres como de ese nacimiento donde un ser humano comienza a desarrollarse y tiene la primera etapa, que es la niñez. La niñez es una etapa fundamental dentro del proceso de la vida, donde comienza a percibir su mundo y su mundo lo percibe a él, donde el niño comienza a incorporar aprendizajes a través de la primera escuela, que es la familia, y luego ya en el proceso de aprendizaje a partir de todo lo que implica la enseñanza a partir de la escolaridad. En una segunda etapa, y tal vez la más compleja de la vida, es la etapa de la adolescencia, donde los cambios ocurren de maneras bruscas y ese cuerpo de niña se convierte en mujer, y a partir de allí comienzan a surgir los nuevos eventos que van formando a este ser humano. Luego tenemos la tercera etapa, que es la etapa adulta, donde ya se inicia el proceso de tener que insertarse en el mundo real, en el mundo donde tiene que trabajar, donde tiene que estudiar para ser profesional, donde se casa, donde forma una familia, que genera también situaciones críticas que varias veces una persona que no ha tenido un buen proceso en aquella primera etapa y segunda etapa puede generar muchos conflictos a nivel emocional. Y por último tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de la vejez, donde ya todo ese primer proceso, segundo proceso y tercer proceso de vida concluyen en un adulto mayor, ya con las características propias del sistema o de forma de vida que ha tenido, y eso implica poder culminar un proceso de vida satisfactorio o no satisfactorio para esa persona. Las situaciones de crisis en estas etapas dependen de la forma como cada individuo las percibe, cómo la interprete, cómo la afronte y le dé un significado a cada una de estas etapas. Esto influirá en la conceptualización que se haga de la crisis como tal,
lo cual repercutirá en la forma de ver el mundo de la persona a partir de dicha situación. Dentro de las fases de una crisis tenemos la primera fase, que es la de shock o impacto agudo. Algo ocurre generalmente de manera súbita, o por lo menos eso le parece al sujeto, que se siente afectado profundamente sin poder evitarlo ni superarlo de manera habitual, en que hace frente a otros problemas. Junto al estrés propio de la situación se añaden pronto sentimientos de confusión, de impotencia, de ira, de desamparo, desvalimiento. Inicialmente, cada individuo reacciona según sus pautas características de reactividad al estrés, entre las que predominan la ansiedad, la irritabilidad y las manifestaciones psicosomáticas, aunque algunas son muy raras en los individuos. Experimentan entusiasmo y aumento de energía, cosa que usualmente en una situación de crisis no suele ocurrir. Generalmente están presentes los síntomas de negación a la situación, llantos frecuentes, donde incluso de manera física pueden involucionar hasta adoptar la postura fetal. En la segunda fase vemos la desorganización crítica, cuando todas las estrategias habituales de afrontamiento y resolución de problemas fallan, porque evidentemente la crisis hace que la persona involucione en todos los aspectos de su rutina diaria. La tensión emocional aumenta hasta niveles insoportables. En este estado, diversas actividades pueden ser emprendidas, no para mejorar las cosas o resolver la situación, sino simplemente para escapar de ella o para descargar toda la tensión acumulada. Característicamente, el sujeto despliega también de actividades de búsqueda de ayuda que pueden ser apropiadas y bien programadas, o gritos de socorro ineficaces y atropellados. Según empieza a hacerse evidente la insuficiencia de los recursos personales y su disparidad con las exigencias de la situación, cada vez más se hacen prominentes sentimientos depresivos de indefensión y fracaso. En la tercera fase es donde llegamos a la resolución. Entre las múltiples actividades que el sujeto despliega ante el impacto inmediato de la situación, algunas pueden tener éxito y la crisis se resuelve casi sin llegar a plantearse. Pero en el desarrollo típico de una crisis, los primeros intentos de contraataque suelen fallar y el individuo continúa sintiendo una creciente presión interna por hallar una solución. La urgencia de la situación puede estimular su creatividad, llevándolo a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento, o bien puede encontrar nuevas fuentes de ayuda, formar nuevas relaciones o trabajar con profesionales o consejeros varios. Esta fase es el núcleo central de la crisis, en la que se toma una decisión, que puede significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de un crecimiento interno apresurado, o por el contrario, a través de la consolidación de mecanismos maladaptativos de evitación y retraimiento. Lo cierto es que, en un plazo de tiempo limitado, el sujeto llega a una formulación más o menos consciente de la situación y de sí mismo con respecto a ella. El último paso es el cambio y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La persona ya eligió el sentido de su vida y construyó su proceso o su proyecto de vida. El paso siguiente es comenzar a realizarlo, es efectuar un cambio en su vida, que es salir de la paralización que generó toda perturbación psicológica. El proyecto siempre es con otro, porque esa trama en la que tiene que realizar su vida es una trama social, que es fundamentalmente sostenida por dos tareas:
amar y trabajar, que se concrete en una estructura familiar y en una inserción o no laboral. Pero como en toda perturbación psicológica, hay distintos grados de desvinculación con la realidad. Hay que ayudarlo en su reingreso a lo real, a lo social, y acá es importante estudiar lo que podemos llamar las estrategias posibles. Cada uno tiene recursos para reorganizar o organizar su vida cotidiana, su estructura familiar y su habilidad para insertarse en la producción. La enfermedad mutila el amor y el trabajo. La persona pide ayuda porque no puede hacer algo y eso lo mutila en alguna función. No puede amar, no puede dormir, no puede tener una buena sexualidad, no puede despedirse de algo que perdió o de alguien quien perdió. Algo pasa que nos paraliza y nos deja solos. Está bien, te pasó esto, ya entendimos todo y elegiste el sentido de tu vida, pero ahora ¿cómo lo vas a concretar? ¿Cuáles son los recursos de acción? ¿Cuál es tu esencia o tu escena deseada? ¿Cuál es tu escena temida? Los humanos podemos recorrer este universo buscando lo que deseamos y evitarlo, lo que tememos. Esto es complejo porque muchas veces lo que deseamos está impedido por lo que tenemos y a menudo, para complicar aún más las cosas, lo bueno está debajo de lo malo y eso genera conductas que se llaman ambivalentes. Se ama y se odia en la misma cosa o en la misma persona. Este último paso tiene que ver con la creatividad del paciente. Debe encontrar nuevos modos de vincularse, de tomar pareja, de formar familia, nuevas estrategias para insertarse en lo laboral, en su rol social, en su rol familiar y superar sus antiguos modos ineficaces de recorrer la vida. Como ejemplo de un caso positivo que se dio en la tragedia de Licua Bolaños ocurrido aquel 1 de agosto del 2004, tenemos la historia de un señor quien aquel domingo 1 de agosto del 2004 había perdido a sus hijos y a su esposa. Había quedado solo, angustiado, desamparado. La vida perdió sentido para él. En esa pérdida de sentido, de depresión, de llantos, él intentó suicidarse 4 veces. En ninguna de las veces lo logró. Una vez que intentó concretar la 4ª vez, es donde hicimos una intervención explicando que él tenía que comenzar a avanzar a partir de todo lo que había vivido y realizamos un trabajo multidisciplinario logrando que finalmente luego de 3 años él volviera a iniciar su vida. Él se casó y actualmente tiene 2 hijos, logrando llevar una vida feliz, una vida donde puede volver a trabajar, donde tiene hijos, donde a partir de la tragedia él pudo volver a levantarse. En la primera fase podemos tener las siguientes manifestaciones, que son la tensión emocional, la confusión, la angustia, descontrol, desequilibrio, inseguridad. Algunas estrategias de intervención podrían ser facilitar el desahogo, escuchar, acompañar, usar recursos para manejo de estrés. En cuanto a la segunda fase, tenemos un aumento de tensión emocional, sentimientos de impotencia, frustración, desesperanza, inseguridad, insomnio, pesadillas, falta de apetito, consumo de drogas, cólera, miedo, ira. Puede tener ideas o intentos de suicidio, apatía y paralización. Algunas estrategias de intervención podrían ser ayudar a desahogar emociones y reflexionar sobre posibles soluciones, recordar experiencias pasadas graves y solución de estas, buscar el apoyo y el acompañamiento, recursos de control del estrés, masajes o relajación,
motivar a que se integre a actividades grupales. En la tercera fase podemos ver que este esfuerzo se orienta a una definición diferente y adecuada de la situación. Disminuye la tensión si encuentra la solución y sale de la crisis, pero si no la encuentra, aumenta la irritación y el nerviosismo. Si hay evasión de la situación, pasa a la fase 4. ¿Cuáles podrían ser las estrategias de intervención? Ayudar a que se manifiesten nuevas ideas de solución a los problemas, definir lo que es más útil, visitar con frecuencia, apoyar las decisiones positivas y ayudar a organizar las acciones que se elijan para cambiar la situación, usar técnicas de control del estrés y reforzar autoestima. En cuanto a la cuarta fase, puede haber un desequilibrio emocional ya grave, trastornos de personalidad, tendencia al aislamiento, deterioro marcado de la salud física y mental, o sea un trastorno. ¿Cuáles podrían ser las estrategias de solución o de ayuda? El apoyo del promotor en esta fase está bien limitado. Deberá referir a un especialista. Visitas periódicas para verificar si está cumpliendo con las citas que se había hecho ya con anterioridad debido a las dificultades de poder enfrentar la crisis o confrontar la crisis. Como primera medida que podemos adoptar dentro de una emergencia psicológica, dentro de una intervención, podemos hablar de la contención, que consiste en conectarse con la otra persona, estar conectado psicológicamente con él o ella. Podemos estar cerca de esa persona y no estar conectados, o podemos estar lejos y estar bien conectados. Esto tiene que ver con una presencia que le ofrecemos al otro y que está expresada en una mirada, una actitud de escucha que el operador debe conseguir, debe lograrlo. Esta mirada debe ser aceptadora y atenta, ni persecutoria ni distante. Debe crear un clima de confianza en el que la persona pueda sentirse sostenida y contenida. La mirada es una forma de aceptarlo al otro y también es muy importante la escucha, porque se puede oír pero no escuchar y se puede mirar pero no ver. La contención tiene que ver con contenerlo al otro, con aceptarlo, con producir el encuentro profundo entre dos personas, lo que no es nada fácil. La persona en crisis está muy necesitada de ser percibida, ya que siente que desapareció para el mundo y el mundo le desapareció a él. Y aparece entonces una sensación de soledad insoportable. Lo más importante en esta etapa es lograr la resonancia emocional, que nosotros llamamos la empatía. Es el momento de la identificación con el otro, para que el otro se sienta que uno está resonando con él. Uno se conmueve, se pone en el lugar del otro. Hay una estrategia que se llama maternaje y es una de las más utilizadas dentro de las emergencias psicológicas y dentro de la primera intervención, que consiste en abrazar a la otra persona en crisis para que se reconstruya o para que reconstruya sus límites corporales, ya que en cualquier experiencia crítica, muy aguda, la persona regresa tanto psicológicamente que incluso puede llegar a perder el control de los esfínteres o se coloca en posición fetal. Es de vital importancia recordar que si se logra una efectiva contención en las primeras 24 horas, difícilmente esa persona de manera posterior llegue a un estado de shock por estrés postraumático. Así concluimos la cápsula 2 del módulo 1 de salud mental.